En esta sección conocerás cada uno de los elementos de diseño urbano: la estructura urbana, la vialidad, el uso de suelo, la lotificación, la infraestructura, el equipamiento urbano, el mobiliario urbano y la imagen urbana. Son factores indispensables que debemos considerar en el momento en el que estamos diseñando. Cada uno de estos elementos considera una lista de características para que individualmente funcionen correctamente. Pero como hemos venido mencionando desde un inicio, es vital que al final todo funcione correctamente en conjunto. Comenzamos. En la creación de un conjunto habitacional, además de proveer de vivienda a sus residentes, se debe proporcionar bien aquellos elementos del equipamiento urbano complementarios a la vivienda, que son indispensables como servicio urbano para la población, entre los cuales cuentan principalmente como plantel de enseñanza, mercados públicos, zonas de comercio, parques, espacios libres y servicios médico-asistenciales. El equipamiento urbano se relaciona directamente con el número de viviendas del conjunto habitacional y con la densidad de población, por lo que en las unidades donde el número de viviendas y de la densidad sean elevados, se deberá dotar de un mayor equipamiento y de mayor área libre. Para efectos prácticos de la edificación del equipamiento, con respecto a los desarrollos urbanos realizados por las organizaciones dedicadas a la creación de vivienda, se ha llegado a un promedio de 4.000 a 5.000 personas por estos desarrollos, aunque hay desarrollos que han llegado a 10.000 habitantes. Clasificación de servicios de equipamiento urbano. Los servicios comunitarios se han agrupado de acuerdo con sus funciones de la siguiente manera. Inciso A: equipamiento comercial, el cual contiene misceláneas, tiendas, tianguis y mercados. Inciso B: educación y cultura, con jardín de niños, primaria y secundaria principalmente. Inciso C: servicios y salud asistenciales, con dispensarios, centro de salud, guardería y clínica. Inciso D: deporte y recreación, unidad deportiva y centro deportivo. Inciso E: áreas verdes y espacios libres, con parques, jardines. Cálculo de requerimientos de suelo y dosificación de establecimientos de equipamiento social. Suelo. Para la dosificación del suelo requerido en función del número de viviendas y habitantes por servir, se ha considerado los parámetros siguientes sobre densidades habitacionales. Baja, de 0 a 30 viviendas por hectárea por promedio por familia, de 5.6, de 0 a 168 habitantes por hectárea. Media, de 30 a 60 viviendas por hectárea por promedio por familia, de 5.6, de 168 a 336 habitantes por hectárea. Alta, de 60 a 90 viviendas por hectárea por promedio por familia, de 5.6, de 336 a 504 habitantes por hectárea. Comercio. Se incluyen los establecimientos de equipamiento comercial necesarios en un fraccionamiento de lotes y servicios entre los rangos de 1.500 a 10.000 habitantes, tales como misceláneas, tianguis y mercados públicos. Educación y cultura. Se incluyen los establecimientos de equipamientos que se consideran indispensables para el servicio comunitario, tales como jardín de niños, escuela primaria, secundaria, salud y servicios asistenciales. Se incluyen los establecimientos de equipamiento que se consideran indispensables para el servicio comunitario, como dispensarios, centros de Deporte y recreación. Se incluyen los centros deportivos con las áreas destinadas a campos de fútbol, béisbol, básquetbol, voleibol, frontón, atletismo y servicios complementarios. El índice promedio es de 5 metros cuadrados por habitante. Sin embargo, su dosificación en el caso de conjuntos y en relación con los usos adyacentes se plantea a partir de 50.000 habitantes. Áreas verdes. Se refiere a los parques y jardines que deben dosificarse en los fraccionamientos, área en la cual se incluyen los juegos de niños. Uno de los requerimientos primordiales para el diseño urbano es la consideración de la infraestructura. Se denomina infraestructura urbana a aquella realización humana diseñada y dirigida por profesionales de arquitectura, ingeniería civil y urbanistas que sirven de soporte para el desarrollo de otras actividades y su funcionamiento, necesario en la organización estructural de las ciudades y empresas. Respecto a la clasificación de la infraestructura presente en una ciudad, tenemos primero el tipo de infraestructura energética, hidráulica,
telecomunicaciones, transporte y edificación. Infraestructura energética. En este ámbito podemos contar con lo que son las redes de electricidad, la distribución de combustibles, así como las fuentes alternativas de energía. Infraestructura hidráulica. Aquí encontramos lo que se refiere a las redes de agua potable, las redes de alcantarillado y las redes de reciclaje como recogida de residuos, vertederos e incineradoras. Infraestructura en telecomunicaciones. En este ámbito podemos contar con las redes de telefonía fija, las redes de televisión abierta, fibra óptica y redes de telefonía celular. Infraestructura de transporte. En infraestructura de transporte podemos encontrar todas las vialidades, tanto terrestres, marítimas y aéreas, ya sea por caminos y puentes, puertos o aeropuertos. Infraestructura de edificación. Aquí es donde encontramos lo referente al equipamiento urbano necesario para el desarrollo de la ciudad. Para un diseño urbano apropiado es necesario considerar la infraestructura uno de los elementos más importantes, lo que es la red eléctrica. La red eléctrica es una red interconectada que tiene el propósito de suministrar electricidad desde los proveedores hasta los consumidores. Consiste en tres componentes principales: las plantas generadoras, las que transmiten y las que transforman. El servicio que conforma la energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad consiste en tres niveles, que es la alta tensión, la media tensión y la baja tensión, cada uno con sus distintos campos de acción. Alumbrado público. El uso apropiado del alumbrado público proporciona a la comunidad beneficios económicos y sociales. Entre tales beneficios se encuentra la reducción de accidentes nocturnos, disminuyendo las pérdidas humanas y económicas, así como la prevención del crimen, que ayuda a la protección policial. La red de alumbrado público es un sistema de distribución completo que depende de su subestación y deberá ser congruente con el sistema vial de la zona urbana al que se implementará. El alumbrado público, a diferencia de las otras redes de servicio, debe ofrecerse desde la primera etapa en que se desarrolla una notificación. El sistema debe estar compuesto por circuitos o subsistemas que deben ser congruentes con cada etapa en que se desarrolla un fraccionamiento o una zona urbana. El agua potable es uno de los recursos fundamentales para cualquier asentamiento urbano. Un proyecto urbano, por lo general, se realiza por etapas para ir generando ingresos y capital para financiar las siguientes etapas. De aquí que sea recomendable como diseño el sistema de agua por circuitos, que debe corresponder a cada etapa del proyecto, lo que permitirá mayor eficiencia en la operación del sistema, así como mayor economía en su construcción y posterior mantenimiento. La vialidad se diseña en función a los siguientes elementos: el usuario, el tipo de vehículo, la velocidad del vehículo, la frecuencia. Como criterio de modificación de los terrenos para proyectos viales se recomienda lo siguiente. El alineamiento de la vialidad debe ser perpendicular a las curvas de nivel cuando éstas determinen una pendiente mayor a 8%, referida a la figura 8.1. El alineamiento de la vialidad debe ser angulada de 5 a 30 grados con respecto al alineamiento de las curvas de nivel cuando éstas determinen una pendiente de más del 16%, referida a la figura 8.2. En la tabla 8.1 nos dice que la vialidad urbana va de acuerdo con el vehículo del usuario, en donde la bicicleta requerirá un porcentaje de pendiente del 4 al 7%, el auto del 4 al 12% y el camión va de un 4 a un 8%. Otro elemento de las vialidades son los camellones, los cuales existen dos tipos: los pintados sobre pavimento y los alzados con guarnición. Los camellones pintados se dividen en tres tipos. De acuerdo a en la siguiente imagen podemos ver los elementos que conforman una glorieta. Los elementos son una isleta central, isletas canalizadoras, ramas de intersección, cada una con su entrada y salida,
el ancho de la calzada de la glorieta y la longitud de la zona de entrecruzamiento. Estas pueden clasificarse en cuanto a su función en 3 grandes grupos: las canalizadoras, las separadoras y las de refugio. Las isletas canalizadoras deben colocarse de tal manera que el curso apropiado del viaje parezca obvio, continuo y fácil de seguir. Las isletas separadoras ofrecen ventajas especialmente para controlar el tránsito que da vuelta a la izquierda en las intersecciones enviajadas. Y las isletas de refugio son aquellas que se colocan sobre o cerca de un paso de peatones para ayudar y proteger a estos cuando cruzan el camino. El siguiente tema es patrones urbanos, el cual está clasificado en 4 principales, que es sistema cuadricular, sistema radial, sistema lineal y sistema curvilíneo. Voy a hablar sobre la metodología del diseño. Punto 1. Definir la apreciación estética o formal del usuario. Punto 2. Identificar los elementos visuales y formales predominantes en el terreno. Punto 3. Determinar el potencial en desarrollo del terreno y sus implicaciones funcionales, formales y espaciales. Punto 4. Identificar elementos normativos del diseño urbano, como identidad, significado y orientación. Punto 5. Definir el carácter de la obra, como profundidad, masa, texturas y secuencias. Punto 6. Proponer elementos de diseño que estructuren la imagen. Los contenidos de las imágenes de la ciudad que ha estudiado Kevin Lynch son referibles a formas físicas y pueden ser clasificados dentro de 5 tipos de elementos: sendas, bordes, barrios, nodos e hitos. Estos elementos pueden definirse en la siguiente forma. Las sendas son los conductos que sigue el observador normalmente, ocasionalmente o potencialmente. Pueden estar representadas por calles, senderos, líneas de tránsito, canales o vías férreas. Los bordes son los elementos lineales que el observador no usa o considera sendas. Son los límites entre 2 fases, rupturas lineales de la continuidad como playas, cruces de ferrocarril, bordes de desarrollo o muros. Constituyen referencias laterales y no ejes coordinados. Estos bordes pueden ser vallas, más o menos penetrables, que separan una región de otra, o bien pueden ser suturas, líneas según las cuales se relacionan y unen 2 regiones. Los barrios o distritos son las secciones de la ciudad cuyas dimensiones oscilan entre medianas y grandes, concebidas como de un alcance bidimensional en el que el observador entra en su seno mentalmente y que son reconocibles como si tuvieran un carácter común que los identifica. Siempre identificables desde el interior, también se los usa para la referencia exterior en caso de ser visibles desde afuera. La mayoría de las personas estructuran su ciudad hasta cierto punto en esa forma, quedando margen para las diferencias individuales en cuanto a si las sendas o los barrios son los elementos preponderantes. Los nudos son los puntos estratégicos de una ciudad a los que puede ingresar un observador y constituyen los focos intensivos de los que parte o a los que se encamina. Pueden ser ante todo confluencias, sitios de una ruptura en el transporte, un cruce o una convergencia de sendas, momentos de paso de una estructura a otra. O bien los nudos pueden ser sencillamente concentraciones cuya importancia se debe a que son la condensación de determinado uso o carácter físico, como una esquina donde se reúne la gente o una plaza cercada. Algunos de estos nodos de concentración constituyen el foco y epítome de un barrio, sobre el que irradian su influencia y del que se yerguen como símbolos. Se les puede dar el nombre de núcleos. Los hitos son otro tipo de punto de referencia, pero en este caso el observador no entra en ellos, sino que les son exteriores. Por lo común se trata de un objeto físico definido con bastante sencillez. Su uso implica la selección de un elemento entre una multitud de posibilidades. Algunos hitos están distantes y es característico que se los vea desde muchos ángulos y distancias,
por arriba de las cúspides de elementos más pequeños y que se los utilice como referencia. El éxito de un proyecto urbano en gran medida radica en la imagen que transmite y en cómo la comunidad urbana lo percibe y lo incorpora a sus referencias mentales de la ciudad. En la medida en que el diseño proyecte con claridad y vigor su imagen, esta tendrá mayor impacto e influencia en la imagen del proyecto. Se basa originalmente en la interpretación que el diseñador hace de los valores de la comunidad o del cliente. Cual se busca una continuidad en el diseño de objetos individuales y una coherencia de los objetos agrupados para lograr escalas de diferentes elementos en relación a su entorno y una integración visual dentro del paisaje urbano. Esta agrupación de mobiliario debe permitir una fácil localización para los usuarios y que puedan emplear varios sin necesidad de desplazarse. Además, ello permite un mejor y más económico mantenimiento. Se debe colocar elementos de mobiliario urbano en relación a su uso y función para satisfacer las necesidades derivadas a las actividades que se desarrollen en el sitio. Hola, yo les voy a hablar sobre las bancas. Las bancas deben proveer descanso a sus usuarios y proporcionar una posición cómoda en un lugar acogedor. Conviene adecuar ergonómicamente las bancas al usuario a fin de que él logre una Es posición indispensable ubicar confortable. las bancas en lugares parcialmente asoleados o sombreados y en la cercanía de plantas para que el usuario descanse en un lugar agradable. Además, se debe permitir que desde el lugar de ubicación de las bancas se tenga vista a lugares de actividad como comercios, tránsito, áreas de juego, con lo cual se logrará el esparcimiento del usuario mientras Yo les voy a está hablar sentado. acerca de los basureros, los cuales sirven para recopilar y almacenar los desechos, los cuales sirven para el cuidado del medio ambiente. Deberán ser accesibles y manejables y su uso debe estar al alcance del usuario para facilitar el depósito de los desechos. Es muy conveniente asegurar los basureros a banquetas, postes o paredes para evitar el vandalismo. Los basureros deberán tener tapa para evitar la entrada de agua y la salida de los malos olores. El interior deberá ser removible para facilitar el vaciado de los desperdicios. Hola, yo les voy a hablar sobre las casetas telefónicas. En la vía pública existen medios de comunicación individual a través de teléfonos que necesitan para su uso una concha acústica o caseta para proporcionar privacidad. Las partes que los componen son la cabina que contiene el aparato telefónico, un apoyo para recargarse y un espacio suficiente para que el usuario se aísle de la demás gente. La cabina se debe ambientar al medio urbano armonizando con los demás muebles urbanos. Debe tener un tamaño proporcionado a las medidas de los usuarios, como es la altura, el ancho y el También les voy movimiento. a hablar sobre las paradas de autobuses. Las paradas de autobuses son muy importantes para el usuario como protección contra el mal tiempo. Generalmente se proporcionan bancas para hacer más cómoda la espera de sus usuarios. Además, las paradas le dan al usuario seguridad y una visibilidad casi completa, puesto que los autobuses se detienen en un lugar determinado, evitando así que los usuarios se dispersen. Las casetas abiertas se recomiendan para lugares tropicales o de calor excesivo, en donde se requiere aprovechar las corrientes de aire para dar confort a los usuarios. En zonas templadas se recomiendan casetas semiabiertas que tengan buena ventilación, protegiendo del asoleamiento que no es muy fuerte. Para climas fríos se recomiendan casetas cerradas que evitan la circulación cruzada de aire y la penetración de lluvia. Estas pequeñas construcciones deben estar hechas de material ligero prefabricado, además de ser desmontables y de fácil manejo y transportación. Existen diferentes elementos que sirven para obstaculizar las zonas donde los vehículos no deben entrar, como lo son topes, banquetas, postes y barreras de contención. Existe un tipo de poste pequeño y de baja altura cuya función es la de impedir la entrada de vehículos a una zona específica. Generalmente son de concreto y tienen un pintado llamativo. Un obstáculo para los automóviles son las banquetas, cuya función es obstruir el acceso de vehículos a zonas peatonales. Los topes dentro del mobiliario urbano brindan seguridad al usuario peatonal, ya que obliga a los conductores de vehículos a disminuir la velocidad, haciéndole circular más despacio y evitando accidentes. Al igual que estos, las barreras de contención brindan seguridad y una apariencia estética a las vías rápidas, evitando accidentes, aunque a veces estos obstaculizan la fluidez del tránsito.
Dentro del mobiliario urbano, la vegetación es un factor muy importante, ya que ambienta los elementos artificiales con los naturales, buscando un aspecto visual agradable. Se pueden conjugar los andadores peatonales con jardineras, árboles no muy altos o zonas de pasto, y aprovechar los colores de la vegetación para combinar con materiales como son terrazos, ladrillos o adoquines. Los puentes colgantes son una atracción importante para los niños. Los materiales empleados para su construcción son troncos de madera, cuerdas y redes de mecate. Generalmente se instalan en parques y áreas dedicadas para los columpios y pasamanos son juegos muy concurridos por los niños. El costo de estos juegos es relativamente bajo. Su resistencia a la intemperie es muy alta y como mantenimiento solo requiere de engrasado y pintado de vez en cuando. Con estos juegos se busca la participación de los niños de todas las edades.